en la hoja 5, en la carilla B, tercer renglón de abajo hacia arriba, en la última palabra. Lo último que vimos es la discusión de en qué orden fueron encintados Aarón y sus hijos. Todos coincidían que primeramente fue vestido a Aarón con los Michnasayim, la túnica y la cofia, y luego Michnasayim, túnica y cofia de los hijos. Pero con respecto a los cinturones, con respecto al Abnet, ahí encontramos discusión si le colocó primero a Aarón y posteriormente se dedicó a los hijos, o se los vistió a todos conjuntamente. Nos dice ahora la Gemara, cada uno trajo la Gemara sus pesukim, que este era el problema que aparentemente se contradecían y queríamos comprenderlos. Nos dice entonces ahora la Gemara, para quien dice que Aarón y sus hijos fueron encintados todos conjuntamente, sin interrupción entre uno y otro. Encintó a Aarón y encintó a sus hijos. Haketiv, vayahgor oto ba'abnet, ba'adar ketiv vayahgor otam abnet. ¿Cómo va a explicar los otros pesukim? En los que dice que lo encintó a Aarón solamente, y termina de contarnos otros detalles más, y luego encintó a sus hijos. ¿Cómo va a hacerse cargo de darle una interpretación a estos pesukim? Amar lecha ahu abneto shel kohen gadol, lo zehu abneto shel kohen ediot. Y se llamará sencillo. Ese pasuk nos viene a enseñar otro concepto. La manera de vestirlos fueron todos conjuntamente. Y lo que ahí me separa entre el abnet de Aarón y el abnet, el cinturón de los demás hijos, es porque nos quiere enseñar otro concepto. Con respecto al abnet, la Torah nos dice solamente cómo estaba confeccionado el abnet, el cinto del Kohen Gadol. Y nos dice allí que estaba compuesto de tabnet, shesh mozar utjeres del gamat Torah tzanim. Nos enseña que estaba compuesto de shatenez, de lana y lino. Estaba compuesto de lino blanco, con lana roja, lana púrpura y lana de gelet. Entonces, esto no hay duda que eran las composiciones del abnet del cinto del Kohen Gadol. Pero con respecto a los del Kohen Ediot, de los Kohanim normales, no figura en la Torah detalles al respecto. Aquí nos dice esta Hajam, viene a enseñarnos que no estaban confeccionados de la misma manera. Por eso nos habla por un lado del abnet del Kohen Gadol y por otro lado del abnet de los cintos de sus hijos, de los Kohanim, para indicarnos que eran dos productos distintos y disímiles. Al de Aarón era de lana y lino y el de todos sus hijos era solamente de lino. Por eso la separación que hizo la Torah. Y para quien discutió y estudió que fueron vestidos primero a Aarón con todas sus vestimentas y luego sus hijos con todas sus vestimentas, separando los abnetim, los cintos también en distintos momentos. ¿Cómo va a explicar el pasuk en el que dice y encintarás a todos ellos con abnet, con los cinturones a Aarón y a sus hijos, donde se entiende que eran todos conjuntamente? Estudia él exactamente lo opuesto a la otra opinión. Amalja, él te dice, Auka Mashmalan, este pasuk viene a enseñarnos, Abnetosh el Kohen Gadol, Zehu Abnetosh el Kohen Ediot. Viene a enseñarnos que son un solo tipo de abnet, un solo tipo de cinto. Por eso el pasuk lo trae conjuntamente el de Aarón con sus hijos, para enseñarnos el mismo tipo de cinto que tenía Aarón, ese mismo tipo de cinto es para sus hijos. Por eso los trae conjuntamente. Y todos eran de lana y lino. Pregunta ahora, y con esto dice Amará, Vayahgor otoba abnet, ¿sí? Otam la balishma mina Aarón beaharkach banab. Y para eso el otro pasuk dijo, vas a encintarlo a Aarón y vas a encintar a sus hijos para enseñarnos que fueron vestidos independientemente. ¿De acuerdo a esta opinión? Moshe Rabbenu vistió a Aarón todo por completo. Michnasayim, como dijimos, Ketonet, Misnefet y Abnet.
Y luego se acercó a sus hijos y los vistió Michnasayim, Ketonet, Misnefet y Abnet. Ahora, la otra opinión sostiene que fueron vestidos conjuntamente. Pregunta la Gemara, ¿conjuntamente acaso es posible? ¿Cómo puede Moshe Rabbeinu vestir y encintar a 5 personas a la vez? Aarón y sus 4 hijos. No, se dirija de aquí. Dice, no. Hubo aquí un orden. Primero Aarón y luego sus hijos. Pero lo que nos está indicando acá es que no hubo interrupción entre uno y otro. ¿Esto qué quiere decir? Moshe colocó los Michnasayim, Ketonet y Misnefet de Aarón. Le puso los pantalones, la túnica y la cofia. Lo dejó a Aarón, faltando el Abnet, pasó a sus hijos y les colocó también los Michnasayim, la túnica y la cofia. Y ahí volvió hacia Aarón, colocó el cinturón sobre él y luego colocó los cinturones sobre los demás hijos. Quiere decir que entre la colocación del cinturón de Aarón a la colocación del cinturón de los demás hijos no hubo ninguna interrupción. Se hizo uno detrás del otro. Eso es lo que nos viene a marcar aquí esta opinión. En cambio, con respecto al resto de las vestimentas, le colocó las 3 juntas a Moshe Rabbeinu y luego las 3 juntas a los otros hijos. El Abnet fue todo uno detrás del otro sin interrupción. Estas son entonces las 2 opiniones al respecto de cómo fueron vestidos. Ahora, vamos a retomar nuevamente la Mishnah, el punto inicial de nuestro Masejet. Dijimos que aislábamos al Cohen Gadol 7 días. Pregunta la Gemara, Mafreshim Cohen Gadol, mejule. Lama Mafreshim, ¿por qué lo aislábamos? La Gemara pregunta, Lama Mafreshim, ¿por qué lo aislábamos? Que de Cambrena, como estuvimos estudiando en las primeras hojas de nuestro Masejet. Y le pidió Hanan, que de Itle, de acuerdo le pidió Hanan, como estudiamos que él aprendió del Pasuk, de la inauguración del Mishkan, como estuvimos desarrollando hasta este momento la inauguración del Mishkan. Como hizo en estos días, así ordenó Boreolam que hagan con el Cohen Gadol y el Resh Lakish, y de acuerdo a Resh Lakish, acorde al motivo que él nos dijo, que había aprendido de la Har Sinai, que la nube lo cubrió a Moshe Rabbeinu 6 días para aislarlo y le agregaron un día más, por si se impurifica por su esposa. Entonces, ¿a dónde apunta la pregunta? Ya eso lo analizamos y lo contestamos anteriormente. Ajikama, dice la Gemara aquí, la pregunta es la siguiente. Ya sé que tiene que estar aislado y apartado durante 7 días. Pero la pregunta que yo hago es la siguiente. Mi beto, Lama Pidesh, ¿por qué lo aislaban de su esposa? Si a él lo mudábamos al Lishkat Farhedrin, aquella habitación llamada Farhedrin, que se encontraba en el Bet HaMikdash, que evidentemente no tenía que dushar de Bet HaMikdash, ya que él ahí se acostaba a dormir y ni siquiera sentarse en la parte que dushá de la Azará tienen permitido los Kohanim, menos aún recostarse a dormir. Si el Cohen Gadol dormía 7 días en Lishkat Farhedrin, quiere decir que no estaba construida en un lugar Kadosh, o por lo menos no con el nivel de santidad de la Azará. Siendo así, ¿cuál es el inconveniente de que su esposa se traslade hasta ahí con él? Y ahí va la pregunta, ¿por qué lo apartábamos de su esposa? Como se ve de la palabra de la Mishnah, Mafreshin Oto mi Beto. Dijimos que Beto, su casa es su esposa. Tania, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera enseñó, Shemet imtzea ishto niddah, safek niddah. Me llamó Alea, quizás su esposa se encuentra en una situación dudosa si está impura o no está impura. Y el Cohen Gadol, estando con ella en Lishkat Farhedrin, intime y se impurificaría. Y al estar impuro, no podría trabajar en Yom Kippur. Para evitar este riesgo, no permitimos que la esposa venga. Y se la llamará a tu bereshia y asqueran. No entiendo. ¿Acaso nosotros estamos hablando de gente malvada? Que su esposa tiene safek niddah, está en duda si tiene la impureza de niddah o no.
y la Torah prohíbe con pena de caret, de muerte prematura, intimar con ella, y el Kohen Gadol estaría con una mujer que es Safek Karet, con una mujer que hay Safek y sur de la Torah con pena de Karet, y por eso no le permitimos que vaya a su esposa al Bet HaMikdash. Ela, Sheme Yabo al Ishto, Betimtza Safek Nida. Sino, obviamente que sobre eso no tenemos ninguna sospecha. Él no va a arriesgar ni a atisbar al más mínimo isur, a la más mínima prohibición, sino su esposa está teora 100% pura y permitida. Y él intima con ella. Luego de intimar, la mujer se revisa y el hombre se revisaban. En aquella época era obligación prácticamente en cada oportunidad para cerciorarse de no haberse impurificado en absoluto. Y es posible que cuando se haya revisado encontró sangre, lo que pone ahora en una situación dudosa. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Quizás la sangre esta ya se encontraba en el momento que intimaron y estuvo entonces de manera prohibida y se impurificó. Por otro lado, quizá esto se acaba de despedir del cuerpo de la mujer en este preciso instante y no estaban impuros. Entonces, ante una situación así, nosotros queremos evitarla para el Kohen Gadol. ¿Por qué queremos evitarla? Dice de Mará, Amurá Rabbanán Kamed de Rab Chisda. En primer lugar, los alumnos de la Yeshiva dijeron delante de Rab Chisda esta explicación. ¿Por qué lo apartamos de la esposa? Por miedo a que luego de intimar quizás surja esta duda. Dijeron ellos, ¿qué man? Dijo Rab Chisda, ¿qué man? Que Rabbi Akiva, esa explicación que ustedes están dando, aparentemente es solo acorde a la opinión de Rabbi Akiva, de amar que la mujer impura, con impureza de menstruación, impurifica a su marido. Y vamos a explicar a qué se está refiriendo esto. No hay discusión que un hombre que intima con una mujer nidá se impurificó. Esto es un pasuk explícito en la Torah, en la Parashat Metzorah. Vea Shocher, ¿sí? También Shivat Yamim, si acostara a un hombre con una mujer y ella estaba nidá, ella estaba impura por menstruación, él se impurifica 7 días. No hay duda ni discusión al respecto. Aquí, el problema surge que cuando él intimó con la mujer, su esposa, estaba teorá, estaba perfectamente pura. Luego de intimar, ella realiza una revisación y encuentra sangre. Entonces, normal, nosotros diríamos, esto surgió a partir de este momento y recién ahora la mujer se impurificó. El hombre cuando intimó con ella está puro y no tuvo ningún problema. Y ahí es donde encontramos una discusión entre Rabbi Akiva y los Jajamim. Rabbi Akiva dice, si nosotros ahora encontramos sangre, decimos que ya se encontraba hace rato y retroactivamente ella estaba impura y por lo tanto también el marido se impurificó al estar con ella. Y de acuerdo a Rabbi Akiva, impurificamos en este caso al Kohen Gadol. En cambio, de acuerdo a los Jajamim, no vamos a retroactivamente. Lo encontramos en este momento, a partir de este momento se impurificó la mujer. Él, Kohen Gadol en este caso, no tuvo contacto con ella a partir de este momento. Entonces él se mantiene puro. Por eso dijo la Chisda, esto que ustedes están explicando, que nosotros sospechamos una situación como esta, y quedaría el Kohen Gadol invalidado porque se impurificaría 7 días, esto solamente es válido de acuerdo a Rabbi Akiva, quien dijo que se impurifica retroactivamente, no de acuerdo a los Jajamim. Y lo leemos de adentro. Que man, que Rabbi Akiva, dijeron esto los alumnos delante de Rabbi Akiva, dijo, ¿y esto como quién sería? Como Rabbi Akiva. De amar, ni dame tameat, que la mujer impura impurifica también a su marido retroactivamente. De ir raparán, porque si fuese como la opinión de los Jajamim, la mujer impura con menstruación no impurifica a su marido retroactivamente. Así dijeron estos alumnos delante de Rab Chisda. Así se refirió, esto es lo que quisieron decir. Malo Rab Chisda, les contestó a ellos Rab Chisda, no señor. Afilu timbru rabbanan.
se puede interpretar perfectamente también de acuerdo a los Jajamim. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dividir en dos momentos distintos. Si ni bien el hombre terminó de intimar con su esposa y otiom sería inmediatamente la mujer se revisó y encontró sangre. Ahí, incluso los Jajamim están de acuerdo que sangre entonces ya se encontraba cuando intimaron. De lo contrario, no puede ser que ya tan rápido encontró. Inmediatamente quiere decir que la sangre ya se había desprendido del útero, ya estaba impura. Y también, de acuerdo a los Jajamim, el marido va a estar impuro. Pero, si pasó un tiempito, pasó un tiempo suficiente que la mujer se pueda levantar de la cama e ir a higienizarse, y ahí encontró sangre, los Jajamim dicen, esa sangre no estaba en el momento que intimaron y el marido no está impuro. Entonces, viene a la Rav Chisda y nos dice así: Adka la peligra banana de Rabbi Akiva, todo lo que los Jajamim discutieron con Rabbi Akiva y dijeron que la mujer no impurifica a su marido retroactivamente. No lo dijeron, era beahar, sino cuando estamos después del tiempo. Es decir, cuando pasó el momento inmediato y bajó de la cama para higienizarse y ahí está la discusión. De acuerdo a los Jajamim, pasado ese tiempo, el marido no tiene ninguna impureza. Y de acuerdo a Rabbi Akiva, hasta las 24 horas podemos impurificar retroactivamente al marido. Pero si fue después del inmediato que la mujer se revisó, también de acuerdo a los Jajamim tenemos Safek. Si fue inmediato que ella se revisó, los Jajamim impurifican al marido en calidad de Baddai, en calidad de seguro que está impuro. Entre ese inmediato al tiempo de bajarse de la cama e higienizarse, ahí, de acuerdo a los Jajamim, es Safek. Es una situación dudosa si él se impurificó o no se impurificó. De acuerdo a la vida que va, está impura. 100%. De acuerdo a Jajamim, la situación dudosa. Y eso puede ser lo que haya pasado acá. Si nosotros le permitimos que vaya a su esposa, puede ser que él estuvo con ella de manera perfectamente permitida. Cuando ella bajó de la cama y se fue a higienizar, encontró sangre. Eso nos crea ahora una situación dudosa. Y es posible que el Kohen Gadol se impurificó. Y si está impuro no va a poder trabajar. Está dentro de los 7 días y son 7 días de impureza. Por lo tanto, no permitimos que la esposa vaya con él al Lishkat Farhedrin. Amar Bizera, dice al Bizera, muy bien, perfecto, esta es la sospecha, nosotros nos cuidamos y nos protegemos y por eso no permitimos que la esposa esos 7 días esté con él en Lishkat Farhedrin. Pero, Amar Bizera dijo el Bizera, Shema Minna, aprendemos de aquí, Boel Nidá, el hombre que intima con una mujer impura, Ero Kanidá, no lleva las mismas obligaciones que la mujer Nidá. Una mujer impura por menstruación, para purificarse, luego de 7 días de impureza, debe sumergirse en las aguas de la migbe, pero la inmersión tiene que ser de noche. Luego de que hayan terminado los 7 días, el pasuk dice, Utehin Data. ¿Sí? La Torah dice que ella está temeá. Y cuando habla con respecto a la tum'a de la nidá, dice específicamente el pasuk. Shiv'at yamim tihye beniddatah. 7 días estará en su estatus de impureza. Los 7 días se mantiene en su estatus de impureza. Es decir, a la noche del octavo ella puede sumergirse. ¿Cómo es con respecto al hombre que está con la mujer nidá? Si bien él se impurifica 7 días como está explícitamente escrito en el pasuk, la pregunta es si funciona similar a ella y tiene que sumergirse en la migbe en la noche del octavo o no. El Bizera dice, yo aprendo de aquí que él se puede sumergir en la migbe incluso durante el día. ¿Por qué? Betobel Bayom, y él se sumerge y se purifica durante el día. De ella, Marta, si tú vas a decir
que él se purifica. Y cuando se purifica tiene que ser igual a la mujer nidá en la noche del octavo día. En Matabil. ¿Cuándo entonces él debería sumergirse? Beleliá, en la noche. Entonces nosotros hagamos toda la situación. 7 días antes de Yom Kippur, nosotros lo apartamos. Supongamos que Yom Kippur tenía lugar ese año en el día de Shabbat. Entonces nosotros, 7 días antes, el domingo anterior, le pedimos que ya se vaya para el Bet HaMikdash. O en el Motzai Shabbat, le pedimos que ya vaya para el Bet HaMikdash. Ahora bien, si antes de irse al Bet HaMikdash, supongamos que él intimó con su esposa y surgió este inconveniente. Si él estuviese impuro y el proceso de él es igual que la mujer nidá, entonces él debería sumergirse durante la noche. ¿Qué noche le correspondería sumergirse? La noche correspondiente al Leil Shabbat, el viernes a la noche, ya Leil Shabbat, en la noche de Shabbat, él debería sumergirse. Le bajar, ¿y cómo él va a trabajar en el Bet HaMikdash en ese mismo día de Shabbat que es Yom Kippur? Nosotros ya sabemos que todas las impurezas de la Torah, para que se vayan, además de sumergirse en la mikve, necesitamos que salgan las estrellas. Y si él se sumerge en la noche del Shabbat, en la noche del viernes, hasta que se haga puro, va a ser recién Motzai Shabbat. Necesitamos que oscurezca de aquel día en el que se sumergió. Él se sumergió en Shabbat, en el comienzo del Shabbat. Hasta que no termine el Shabbat, no se purifica y no podría trabajar en el Bet HaMikdash. El Adam, sino, no es sino como estoy diciendo, Sheva Minna, Boel Nidá, no que Nidá, sino aprendemos de aquí que quien intimó con la mujer Nidá no necesita hacer tevilá de noche y puede hacerla de día en el séptimo día. Y por lo tanto, él iría a la mikve el viernes por la tarde, oscurece, es la noche de Kippur y ya está perfectamente puro. Así es la conclusión a la que llegó el Bizera. Rab Shimi ben Yardea Amar, Rab Shimi ben Yardea dijo por su parte, Afilu tema boel nidá que nidá, incluso que tú digas que tienen las mismas leyes y debe sumergirse durante la noche. Nosotros le vamos a pedir a él que se aparte, siguiendo el ejemplo que dijimos, el Shabbat por la tarde, unos instantes antes de la puesta del sol. Los llamamos 8 días de apartamiento, de aislamiento, ya que del octavo día es apenas quizás unos minutitos. Son 7 días y un par de minutos. Vale decir 7 días, pero la realidad, de acuerdo a esta opinión, es que minutos antes de la puesta del sol nosotros le pedimos que él se aparte. Entonces, si él estuvo con su esposa fue durante el día de Shabbat. Entonces, el jueves serían 7 días completos. Y en la noche del jueves para viernes podría ya perfectamente sumergirse. Y para la noche de Shabbat va a estar puro porque él se sumerge el jueves por la noche y hasta que no se pone el sol del viernes para Shabbat todavía está impuro. Pero cuando comienza el Shabbat ahí va a estar perfectamente puro. Y vamos a dejar, ¿sí?, hasta aquí. Quiere decir que tenemos entonces 2 opiniones al respecto. Si el Boel Nidá debe sumergirse en la mikve durante la noche, al igual que la mujer Nidá, o él puede sumergirse durante el día. Por ahora, la Gemara trajo entonces una discusión.